Hoy hablamos de cuál es el mejor deporte que podemos utilizar en nuestras clases de educación física. Educación física, episodio número 124. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan servir de inspiración para hacer un poco más llevaderas tus clases del día a día y, ¿por qué no? Pues también encontrarás un poquito de motivación y compañía. Estoy grabando en Araal el día 23 de noviembre de 2019 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física, y si no lo has hecho todavía, como siempre te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com, mi hogar en la red, y por supuesto también el tuyo, donde podrás encontrar no solo el contenido de este podcast, sino también mucho más. En el día de hoy te quiero hablar sobre el tema de cómo elegir el mejor deporte para impartir en tus clases de educación física. Recibo muchas preguntas al respecto, así que ha llegado el podcast, ha llegado el momento en el que voy a abordar este tema. Pero antes, pues te quería comentar un par de cositas. Primero, cualquier tipo de duda, propuesta, sugerencia, en fin, cualquier cosa, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí hay un formulario, lo rellena y a la mayor brevedad que me sea posible te contesto, ¿vale? La segunda cosita, esta semana hemos tenido por la comunidad una masterclass espectacular con Laura Ruiz, donde nos habló de cómo iniciarse en la esgrima escolar en educación física de un modo sencillo y simplificado en cualquier instalación y con un material más que económico que está al alcance, vamos, de cualquier centro educativo sin lugar a dudas. Entonces, bueno, como sabéis, los deportes de adversario yo creo que han tenido un tratamiento injusto, pero después de ver la masterclass de Laura, la verdad es que te quedas con la pregunta que nos hacía ella al final, ¿no? ¿Por qué no nos hemos atrevido a trabajarla antes, ¿no? Porque la verdad es que no tiene ningún sentido no haberla trabajado antes, y por miedo, por desconocimiento, que suelen ser un poco las razones, pero lo pone tan fácil Laura, que la verdad es que, bueno, ahí queda la pregunta. Yo te animo a echarle un vistazo a esta masterclass, elvalordelaeducacionfísica.com/cursos, y allí encontrarás pues todo el contenido que hay en la comunidad, tanto cursos como masterclass como sesiones, monográficos, temáticos con la comunidad. En fin, señores, elvalordelaeducacionfísica.com/cursos, y ahora sí vamos a ver cuál es ese deporte que mejor le sienta a las clases de educación física. Bueno, a ver, se me olvidaba. Mira, antes de empezar con lo que sería, me preguntaba Esther, oye, Quisco, el tema te escucho en Spotify, genial, y te preguntaba, ¿cómo va lo de la comunidad? ¿Vale? Bueno, pues el tema de la comunidad, Esther, es cada semana del año incluye un nuevo contenido premium que puede estar en formato de curso, que puede estar en formato de masterclass o que puede estar en formato de reuniones con la comunidad. Mira, todos los meses nos reunimos a principio de mes las personas que formamos la comunidad para hablar sobre un tema, ¿vale? Este último mes, por ejemplo, la temática fue cómo hacer estos niños que están menos motivados, qué estrategias utilizar, uy, me duele la barriguita, que tienen pocas ganas, cómo hacer para implicarlos más. Entonces nos reunimos y hablamos y cada uno aportamos nuestras estrategias de cómo lo hacemos, ¿vale? Por un lado están las reuniones mensuales, por otro lado están las masterclass, que a lo mejor hay una al mes, ¿vale? Y suele venir un experto de una temática muy concreta, y el objetivo de las masterclass es abrir puertas, es abrir
la inspiración para un contenido concreto, como en este caso puede ser la esgrima que dio Laura Ruiz, y que realmente son masterclass que amplían lo que serían los horizontes de la educación física. Y después tenemos los cursos. Los cursos son cursos que están formados de 5 clases, algunos de 10, y bueno, la idea de un curso es abordar en mayor profundidad diferentes tipos de cosas. Hay cursos de metodología, hay cursos de juegos, de expresión corporal. Actualmente hay 19 cursos, ya mismo vamos a abordar el 20, así que bueno, ahí esto es como la comunidad, funciona con una cuota mensual y tú tienes acceso absolutamente a todo el contenido premium que hay en la comunidad, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos con lo que os comentaba, con el tema de las clases de educación física, de cuál es el deporte. Mira, esta semana, como en muchas ocasiones, recibí un correo, en este caso de David, que me decía: buenas noches, Kiko, voy a comenzar a trabajar de forma general, iniciación deportiva en tercer ciclo, y en concreto voy a comenzar por baloncesto para ir tocando varios deportes como hockey, béisbol, vóley, balonmano. ¿Se te ocurre alguna forma de hacerlo que no sean tan tradicional que ceñirme a juego, sino, por ejemplo, con algún proyecto final o competición final que los motive más? ¿De qué forma lo trabajas o has trabajado tú? Muchas gracias por todo. Un saludo, David. Bueno, David, muchas gracias a ti por ponerte en contacto conmigo para este tipo de cuestiones, ¿no? A raíz de este correo, que ya por supuesto le contesté a David, me surgió la pregunta: ¿cuál es el mejor deporte para impartir en las clases de educación física? Porque recibo muchas preguntas de este tipo, ¿no? Oye, Kiko, ¿qué deporte es el mejor para trabajar en quinto? Entre fútbol, baloncesto, balonmano, ¿tú por cuál te decantas para cuarto de primaria? Oye, ¿puedo comenzar con los predeportes en tercero o es muy pronto? Oye, ¿qué es mejor para presentar en unas oposiciones? ¿Defender deportes tradicionales o tirar por los deportes alternativos? Así que bueno, he decidido hacer este podcast para intentar dilucidar cuál es el mejor deporte posible para impartir en educación física. Como te digo, bueno, esas son preguntas que me suelen hacer llegar: deporte alternativo contra deporte tradicional, deporte individual contra deportes colectivos, deporte de adversarios, deporte de lucha, de colaboración, oposición, cuándo empezar los predeportes, en fin, todo esto son preguntas que suelo recibir muy frecuentemente, ¿no? Y antes de seguir profundizando en el tema de los deportes, es aconsejable, digamos, pues ver las vertientes de aplicación del deporte. Bueno, según Castejón, el deporte en general tiene 3 vertientes de aplicación, ¿vale? Una de ellas se encuentra en el ámbito escolar, es el denominado deporte educativo, ¿vale? Y las otras 2 se encuentran en un marco social: el deporte ocio, salud y recreación, y el deporte élite. Por lo tanto, ojo que estamos utilizando en muchas ocasiones una misma palabra, pero con significados diferentes. No es lo mismo hablar de deporte de élite que de deporte en el ámbito escolar o deporte educativo, o deporte al servicio de la educación. Y tampoco es lo mismo hablar de deporte en un marco más social, un deporte hacia el ocio, hacia la salud, hacia la recreación. Por lo tanto, ojo que muchas veces ocurre que utilizamos palabras con la misma palabra para cosas distintas. Y claro, muchos de nosotros, yo por ejemplo, pues vengo del deporte de alto rendimiento de voleibol y bueno, y la palabra deporte que he, digamos, interiorizado a lo largo de mi vida, no es la misma que la que tengo en mis clases y que de hecho me costó trabajo romper hasta que, bueno, pude romper este significado, estos 2 tipos completamente diferentes de lo que es o significa deporte. No quiero entrar en deporte en edad escolar o deporte extraescolar o deporte a punto de ser escolar, porque bueno, no quiero entrar en este tipo de cuestiones más teóricas, las dejamos ahí para que se debatan en otros lugares, pero sí me gustaría, como digo, dejar esta cosa de que una misma palabra significa cosas diferentes. A partir de aquí, la pregunta es:
¿cuál es el mejor deporte para impartir en educación física? Bueno, para mi punto de vista es difícil pensar en deporte. ¿Por qué? Porque si yo pienso en deporte, estoy pensando en cientos y cientos y cientos de deportes que existen. Que si nos vamos a los tradicionales, que si el fútbol, que si el voleibol, que si el balonmano, que si la esgrima, que si, en fin, el béisbol, que si el rugby, que si... Pero si nos vamos a los alternativos, que si el baloncodo, que si el big ball, que si el goba, que si el... En fin, que si el ringball, que si el matresball, que si el checkball, que si... En fin, una cantidad que hace difícil pensar que en deportes, es decir, tendemos a pensar en la ambigüedad. Pensar en deporte es pensar en algo ambiguo. ¿Qué es el deporte en sí, no? Por lo tanto, para mi punto de vista, es difícil pensar en contenido, o al menos si pensamos en contenido, vamos a estar siempre en la ambigüedad. Pensar en contenido es pensar de forma ambigua. Entonces, yo lo que sugiero es que cambiemos la pregunta. En lugar de decir, ¿para qué quieres utilizar el deporte? Es decir, en lugar de decir, ¿qué deporte voy a dar? Pensemos en, ¿para qué quiero utilizar este deporte? Cambiemos la pregunta. Y, a ver, también entiendo que a veces parece que nos insultasen cuando nos hacen esta pregunta, ¿no? Es como diciendo, sí, hombre, no voy a saber por qué doy baloncesto. Pues para trabajar en equipo, para desarrollar las habilidades motrices, para que jueguen en su tiempo de ocio. Y empezamos a decir una retahíla de cosas ambigua, una retahíla de cosas que salen casi por resorte, pero que en verdad la pregunta, si yo te hago la pregunta, ¿cómo vas a evaluar eso? ¿Cómo vas a evaluar el baloncesto? ¿Sabe el alumnado qué es esto de trabajar en equipo? ¿Sabe el alumnado qué es esto de desarrollar las habilidades motrices? ¿Lo sabes tú? ¿Vale? ¿Sabe? Entonces, este tipo de cosas que salen ambiguas es realmente donde hay que poner el foco para ser muy claro y tener muy claro para qué quiero utilizar el deporte. Es decir, está bien, está genial que yo quiera utilizar el baloncesto o el voleibol para trabajar en equipo, para desarrollar las habilidades motrices, pero ¿qué habilidad? Pero ¿qué es trabajar en equipo? Tengo 6 sesiones, 7, 8, 9, 10, las que queráis, en una unidad didáctica. ¿Qué objetivo me pongo? Porque en teoría, una unidad didáctica, tengo que poner un objetivo que pueda conseguirlo en el tiempo que le dedico a la unidad. Sí, esto no es, o no debería ser lo que ocurre en algunas otras enseñanzas de otras áreas de forma más tradicional, que dedican 15 días a un tema y hayas conseguido uno de los objetivos, pasamos al siguiente tema y al siguiente y al siguiente, y el que se queda atrás, que se queda atrás. Esto no debería ser así. Hay un objetivo educativo que cumplir y, en teoría, pues esta unidad didáctica me tendría que servir. Pero claro, si yo hablo de trabajar en equipo, ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? Si yo hablo de desarrollar las habilidades motrices, ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo le traslado al alumnado qué es trabajar las habilidades motrices de forma totalmente transparente para que él también pueda participar en este proceso de conseguir lo que serían los objetivos educativos, que él pueda autorregularse, que él sea partícipe, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, porque si no, pues la verdad que podemos pensar en mucha ambigüedad y no ser capaces de detectar o determinar qué aprendizaje queremos que se consigan. A ver, para dilucidar cuál es el mejor deporte, el primer paso es preguntarte, ¿para qué utilizo el deporte X o Y o Z? A ver, un mismo deporte con multitud de usos y objetivos puede tenerlo. Si yo puedo usar un mismo deporte para conseguir infinidad de objetivos. Por ejemplo, si es para tomar decisiones, pues puedo utilizar deporte X. Puedes pensar en el deporte que tengas ahora mismo en la cabeza, en el que hayas hecho hace poco, o si se te viene, por ejemplo, el voleibol. Vale, perfecto. Pues piensa en voleibol si quieres. Puedo utilizar el voleibol para desarrollar el tema de la toma de decisiones. Puedo utilizar
el voleibol para trabajar en el ámbito expresivo. Yo voy a utilizar el voleibol para hacer expresión corporal. Pues muy bien, se puede, no hay ningún problema. O puedo utilizar el voleibol para trabajar las habilidades motrices básicas. Muy bien, se puede. O voy a utilizar el voleibol para trabajar la resolución de situaciones tácticas. Perfecto, también se puede. O voy a utilizar el voleibol para el trabajo de la condición física. Pues perfecto, también se puede. O voy a utilizar el voleibol para el trabajo del respeto a los compañeros, al material, al docente, etcétera, etcétera. Y por supuesto también se puede. Y cuando digo, yo estoy hablando en general, pero esto habría que concretarlo. Si es para tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? O una situación táctica. Bueno, pues a ver dónde dirigimos, podemos utilizar alguna herramienta como el GPAI para ver este tipo de toma de decisiones concretas. No ambiguas, concreta, que el alumnado sepa cuál es la decisión correcta, ¿no? De modo que podamos ayudarle y él se pueda autorregular. Por lo tanto, el primer paso será tener claro que no es el deporte, no es el baloncesto, no es el big ball, no es el baloncodo, no es el ringball, no es el matrebol, no. Lo que queremos es qué quieres conseguir. ¿Qué propósito educativo? Entonces, el primer paso, ¿para qué utilizo el deporte? Y el segundo paso, vale, sabemos para qué lo utilizamos, pero no seas ambiguo en la respuesta, concreta. Cuanto más concreta sea esa respuesta, mejor. No se trata de un deporte u otro, se trata de un porqué. Por lo tanto, no es conveniente hablar en términos de voy a dar voleibol, sino de voy a trabajar X a través del voleibol. Cambia la cosa. Por lo tanto, no es fácil no ser ambiguo. Es decir, que es muy fácil caer en la ambigüedad. Pero esto, si tú concretas, te dará una claridad tremenda a la hora de trabajar, a la hora de evaluar y a la hora de transmitir a tu alumnado qué hay que conseguir. ¿Vale? También le ayudará a ellos porque ellos se podrán autorregular, sabrán que tienen que conseguir y serán partícipes de su proceso de aprendizaje gracias a la evaluación que podrán ir haciendo a través de coevaluación, etcétera, etcétera. Y añadiría más, cuanto más concreto se sea con lo que se quiere conseguir, mejor. Existen varias técnicas. A mí una de las que me gusta es la técnica SMART para concretar lo que serían los aprendizaje que quiero conseguir, ¿vale? Es una técnica que me ayuda a conseguir específicos, que sean objetivos específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, ¿vale? Que se den un tiempo determinado, ¿vale? Bueno, SMART. Y, como digo, bueno, es una técnica, hay otras. ¿De qué sirve, por tanto, decir voy a trabajar los valores positivos con el voleibol? Bueno, ¿qué son los valores positivos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se van a manifestar en el alumnado? ¿Cómo puede saber el alumnado si lo está consiguiendo? ¿Valores positivos? ¿Qué son valores positivos? Es una forma muy ambigua de hablar, por lo tanto, es algo muy difícil de evaluar. Es una nebulosa para el alumnado saber cuáles son los valores positivos. Mira, pues el valor positivo es el de respeto y se va a manifestar de este modo, ¿vale? Se va a manifestar en no poner caras a los compañeros, en no hacer gestos feos, en no decir palabras que sean pues que no vayan acorde al respeto a los compañeros, etcétera. De modo que me centro a lo mejor en un valor positivo y todo el énfasis, toda la atención lo pongo sobre esto y el alumnado sabe perfectamente cuál es este valor que queremos conseguir, sabe cómo lo vamos a evaluar, ¿vale? Y el alumnado lo sabe igual que tú, lo que hay que conseguir en esta unidad. De nada sirve ser tan ambiguo cuando hablamos. Es cierto que es más fácil, es cierto que hay menos mareo de cabeza, pero también es menos útil, es menos eficaz y sobre todo menos educativo. Debido a que si no se tiene claro qué se quiere conseguir, difícilmente el alumnado podrá conseguirlo. Y aquí me estoy acordando del episodio número 100 del podcast de una flecha en la diana, de este experimento que hacía Miguel Ángel Santos Guerra, de si tú no le dices al alumnado dónde está el centro de la diana, dónde tiene que disparar, dónde tiene que llegar,
en ningún momento va a ser capaz de autorregularse, en ningún momento va a estar dando golpes de ciego y a lo mejor hay suerte y da en el objetivo que nosotros pretendemos. Resumiendo y dando respuesta a la pregunta, el mejor deporte es el que te ayuda a conseguir tus objetivos educativos. No existe un deporte único, porque un mismo deporte lo puede utilizar para trabajar diferentes aprendizajes, ¿vale? Por lo tanto, el mejor deporte es el que te ayuda a conseguir tu objetivo educativo. Y añadiría, no objetivos que se te vienen de forma rápida a la cabeza, sino objetivos pensados que el alumnado lo entienda, lo comprenda y de este modo pueda autorregularse para conseguir estos objetivos que al fin y al cabo son sus aprendizajes. Y bueno, pues hasta aquí un poco el podcast de hoy. No sé si estás sorprendido, cómo lo ves, si habías pensado en algún deporte en concreto o no, o habías pensado antes de empezar el podcast que era algo así, parecido a lo que, bueno, una reflexión que me llega y que he querido compartir aquí en el día de hoy contigo. Como ves, deberíamos preguntarnos ciertas cosas antes de decidir cuál es el mejor deporte a utilizar en las clases de educación física. Y en fin, como siempre, te lanzo algunas preguntas de qué te ha parecido el podcast, te ha parecido interesante. ¿Coincidimos en cuál es el mejor deporte para las clases de educación física? En fin, cualquier cosa, te espero por los comentarios de las notas que acompañan a este podcast o desde donde me estés escuchando el podcast, ¿no? También recomiendo echarle un vistazo, que dejo los enlaces a los deportes como el beatball, la rosquilla, como el ringball, como el go-ball, como el balón codo, como el bat-3-ball, como el balonmano, como el voleibol, como el béisbol, y de todos ellos pues ya he hablado en otros podcasts por aquí. Te dejo los enlaces por si quieres ir directamente a ello, al butterball también. Y bueno, mil gracias como siempre por vuestras valoraciones de 5 estrellas, porque realmente cuando yo veo una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify, la verdad es que es como un respaldo de alguien que no estoy viendo, de alguien que no conozco, que probablemente no hayamos cruzado un correo, o sí, pero es un respaldo de wow, esto que hago cada semanita, que tiene su trabajo, gusta, así que sigamos adelante. En fin, señores, muchísimas gracias también por suscribiros a los cursos, el valor de la educacionfísica.com/cursos, y por estar y hacer este proyecto sostenible. Sobre todo por estar ahí al otro lado apoyando este proyecto. Sin vosotros esto no sería lo que es, simplemente pues no tendría ningún tipo de sentido. Nos escuchamos por el próximo programa. Mientras tanto, disfruta de los deportes y de tu día a día. ¡Hasta luego!